Genial. Bueno, Fede, estabas justo explicando algo Sí, básicamente sobre que producción. cuando les aparece esta idea de las relaciones sociales o explicar o caracterizarlo, la idea que tienen que tratar de llevar adelante es que, primero, las relaciones sociales que establece Marx se dan en los modos de producción. Por un lado, en los modos de producción, ustedes tienen que ubicar y diferenciar también los medios de producción. Los medios de producción van a ser las materias primas que les va a dar el trabajador para que ustedes hagan la manufactura o para que el trabajador haga la manufactura. Entonces, después va a aparecer la otra cara de la moneda, que justamente es la fuerza de trabajo. Con la fuerza de trabajo más los medios de producción es que ustedes pueden realizar una silla, para dar un ejemplo. Entonces, el trabajador a vos te da la madera, los clavos y el martillo. Esos son los medios de producción. Y la fuerza de trabajo es tu capacidad para poder clavar ese clavo con el martillo, la fuerza física, el intelecto y el saber cómo construir una silla, porque también es el saber. Todo eso se dan en los modos de producción. Las relaciones sociales en algún punto son conflictivas. Y ahí es donde también les piden que lo relacionan a veces con las clases sociales. ¿Por qué? Porque justamente en esas relaciones sociales, en esos modos de producción que son conflictivos, Marx va a denotar que, por un lado, el trabajador te da los medios de producción y vos pones tu fuerza de trabajo. Pero a vos, en relación a lo que construís o tu capacidad, tu fuerza de trabajo, nunca te terminan de pagar o sí, no te terminan de pagar lo que corresponde. Entonces esas relaciones sociales terminan siendo truncas en algún punto. Y ahí es donde Marx denota que está el verdadero conflicto. Porque no está mal que haya trabajo, no está mal que te den los medios de, los materiales, los medios de producción. El problema se da cuando tu fuerza de trabajo, que es tu intelecto, que es tu fuerza, tu capacidad, porque no siempre la vas a tener, no termina siendo remunerada como corresponde. Entonces ahí es donde también se dan las clases sociales, porque las clases sociales para Marx van a ser dos, los pobres y los ricos, los burgueses y los proletariados. Vos nunca vas a poder llegar a ser un burgués. Entonces, esa división de clase, que es histórica para Marx, no es de ahora, de la Revolución Industrial, siempre hubo ricos y pobres, siempre hubo algunos que tuvieron más y otros que tuvieron menos, va a seguir establecida, va a seguir profundizándose, porque vos nunca con lo que trabajes vas a alcanzar a ser un dueño de un medio de producción. Siempre te vas a quedar en el puesto del proletariado, del obrero, del trabajador. Por eso es conflictivo, por eso las clases sociales se denotan y se profundizan mucho más en las relaciones de producción o en los modos de producción. Hay algunas diferencias, pero en realidad son casi sinónimos, porque los modos de producción son las relaciones sociales para Marx, se dan en el mismo proceso, es lo mismo. Sí, para aportar lo que dice Fede, cuando hablamos del modo de producción, no hablamos mucho de lo que se produce, sino en el cómo se produce. Y en el cómo se produce, en el cómo se fabrica la vida material, son las relaciones que se van a establecer, ¿bien? El concepto de clase social es un concepto netamente del modo de Cuando son producción los chiquitos, capitalista, ahí ¿bien? están. Ahora van a ver el pan y van a abrir todo. Y como decía Marx, y como decía Fede, hay dos clases: los burgueses y el proletariado. ¿Bien? ¿Quiénes son los burgueses? Son los que tienen los medios de producción. ¿Quién es el proletariado? El que va a aportar la fuerza de trabajo. ¿Bien? Esa relación entre clases sociales la vamos a ver en las relaciones sociales de producción. El proletariado es el que va a ocupar el lugar de aportar la fuerza de trabajo, es el que va a hacer el trabajo físico. Y el burgués es el que va a hacer el trabajo intelectual. Esa misma relación se va a transponer, o se va, mejor dicho, a explayar en el plano sociopolítico. Los que van a tener, o los que van a ser la élite política, van a ser los burgueses, que tienen los dueños de producción, y los que van a acatar las órdenes o el sistema imperante de ese momento van a ser los proletariados. ¿Se entiende cómo todo va encajando?
Entiéndanlo como un rompecabezas. El que tiene los dueños de producción es el burgués, y es el que va a hacer trabajo intelectual, va a ser el que va a dirigir. El que no tiene los medios de producción tiene su fuerza, y ese proletariado va a ser el que va a trabajar para el señor burgués. Y ahí tenemos la división entre trabajo físico y trabajo intelectual. Y clases sociales vas a tener clase alta y clase baja. ¿Me expliqué bien? Si alguno necesita que lo explique de vuelta, de otra manera, más didáctico, también. ¿Alguna pregunta más específica de Marx que tengan ahí por ahí anotada? Hola, ¿me escuchás? Sí. El método de la economía política, yo el texto todavía no lo leí, porque es la última pregunta que me faltaría para hacer de mi trabajo práctico. Pero para tener una idea, cuando ahora agarre el texto. Eso fue. Bueno, la primera característica de ese texto, lo que Marx hace es invertir la forma en la que se pensaba o estudiaba la sociedad. ¿Bien? Lo que va a hacer es, el mundo conceptual de las ideas lo va a dar vuelta. Y se va a fundar el mundo de lo real, a base de lo material. ¿Bien? Esa va a ser la primera diferenciación en Marx. Va a decir, no vamos a estudiar la sociedad desde lo conceptual, desde lo abstracto, desde lo intelectual. ¿Bien? Primero hay que ver las condiciones materiales de la sociedad, ¿bien? Cómo la sociedad produce sus medios de vida y cómo esos medios de vida son distribuidos, cómo la riqueza generada por la producción de la vida material es distribuida para analizar la sociedad. No podemos decir desde lo abstracto, desde que se sienten 4 personas ilustradas en una mesa y decir la sociedad es así, porque yo lo pienso así, o porque tomo el modelo tal. No, vamos a analizar la sociedad desde la producción de la vida material. ¿Bien? Desde cómo se producen los alimentos, desde cómo se producen los bienes, y cómo esa producción se organiza, y ahí hablamos de los modos de producción, y cómo esa organización de los modos de producción es la que va a determinar las relaciones sociales de producción, la que va a determinar la distribución de la riqueza generada por el modo de producción. El gran dilema de Marx, por eso también hablamos por eso es economía política, es cómo la generación de la riqueza es distribuida en la sociedad y está avalado por esa sociedad en ese momento. Está legitimado jurídicamente para que eso sea así. ¿Bien? Ok, gracias. En este Perdón, sentido... ¿Cómo? Sí. No, que decía que ahí aparece el concepto este que es muy famoso de Marx, ese materialismo histórico. Aparece ahí en la idea del método económico político, que es un poco como decía Nelson. No es mucho para profundizarlo porque no es tampoco tan sencillo, pero la idea es abandonar un poco el mundo de las ideas y pasar a un mundo un poco más pragmático, más económico, más material, que es justamente el que se está discutiendo. Si ustedes recuerdan, en el último apartado de Saint-Simon también hablaba de la economía política, y él ya venía diciendo que las sociedades europeas estaban entrando en una nueva fase, que era más económica, política, porque estaba ligado con lo político, y en donde el mundo de las ideas, o no me acuerdo exactamente cómo lo define ahora, pero donde las ideas o los pensamientos, lo filosófico, lo metafísico, empezaba a quedar un poco fuera de lado porque el mundo se empezaba a materializar o a mercantilizar, como diría Marx, y las ideas se empiezan a dejar un poco de lado. Ya no se discute
desde un punto de vista tan religioso, filosófico, sino que se empieza al mundo a mercantilizar o a manejar todo por algo, por el dinero, por lo físico, como aparece también en un concepto de Marx, el valor de intercambio, ¿no? Todo parece a tener un precio, todo se puede intercambiar, todo se compra, todo se vende. Pasa a ser un mundo un poco más, no sé, qué sé yo, más como el que vivimos ahora. Sobre todo, más que nada, a lo que apunta Marx es a decir que la conciencia del hombre es producto de lo que el hombre produce, ¿bien? No es una conciencia legada por Dios, no es una conciencia abstracta. El hombre se concientiza a sí mismo de acuerdo a lo que produce, ¿bien? Y que las ideologías siempre se sostienen según el modo de producción, mediante los medios de producción. Y es esta misma conciencia del hombre, ¿no? En el sistema capitalista, a la que Marx apela cuando dice, señores, ustedes proletariados están trabajando y le están robando su trabajo. El burgués se apropia de la riqueza que ustedes están generando. Y decir esto es romper el esquema de la sociedad. Por eso el marxismo, posteriormente conocido como comunismo, es tan repelido por las sociedades occidentales, porque las sociedades occidentales, en su gran mayoría, siempre han sido gobernadas por las élites, ¿bien? Y decir esto es llevar al hombre a quebrantar el sistema. No es casual el impacto que tuvo el marxismo en América Latina, ni hablemos, bueno, de la Unión Soviética, pero te llevaban preso y te desaparecían por marxista. Se entiende, ¿no? El impacto de lo que propone Marx, esta conciencia que le da al proletariado. Por eso, después de las revoluciones, bueno, se tuvieron que ir dando leyes. El Estado mismo se dio cuenta que si no equilibraba de alguna forma esta situación de injusticia, el mismo sistema capitalista se iba a terminar destruyendo a sí mismo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hay algo que no se haya explicado bien? ¿Hay algo que no me hayan entendido? Los conceptos, ¿En qué se quedaron él? no terminamos de explicar lo de la economía política y me estaba preguntando si necesitaba, si había quedado algo inconcluso, si tenía alguna duda. No, para Marx, más que nada, la idea es que un poco lo habíamos hablado la semana pasada. Para mí la clave es identificar conceptos principales, que me parece que conceptos que no pueden dejar pasar son división de trabajo, propiedad privada, medios de producción, modos de producción, relaciones sociales, fuerza de trabajo, valor de uso, valor de cambio, esta idea de materialismo histórico, que está relacionado con la economía política.
bueno, clases sociales, que en realidad rápidamente es una lucha de clases históricas para Marx. Los tipos de propiedad privada, los tipos de propiedad desde la tribal hasta la capitalista, que es la privada. Son conceptos que en realidad van a estar constantemente relacionados y que siempre los van a encontrar en cualquier texto o relación de Marx. Una vez que ustedes identifican estos conceptos, después lo van relacionando y se manejan de una manera más libre y fácil. Por otro lado, hay otros conceptos que están faltando ahí, que son el de estructura y superestructura, que también están ligados con el concepto de alienación. Entonces, ahí ustedes lo que tienen es un poco la explicación que Marx le haya a por qué el obrero de aquella época, que era tan explotado, que era, que básicamente no le reconocía ningún derecho, ¿por qué no lo reclamaba? Nosotros lo decíamos la semana pasada con Nelson, que obviamente, imagínense que no había sindicatos, no había contrato de trabajo, no había nada de eso, y para que las ideas anarquistas, socialistas, que muchas veces derivan de lo que es el marxismo, aparezcan como movimientos sociales y obreros, sobre todo en Europa, que después se van a trasladar de a poco con las inmigraciones a principios del siglo XX a Argentina. Hasta ese momento, digamos, el obrero no tenía una relación de que le correspondía algo más. Entonces Marx lo que hace ahí es crear un concepto que también lo va a acompañar mucho y que se puede usar en muchas relaciones también, que es el de alienación. ¿Sí? No de alienígena, sino alienación. Alienación es básicamente la idea de que el trabajador está fuera de sí, no es consciente de que básicamente lo están haciendo trabajar 1 millón de horas y le pagan 2 mangos. ¿Y por qué el trabajador se aliena? Bueno, ahí entran en función algunas instituciones que para Marx son las que generan justamente que el trabajador no pueda sentirse con deseos o libertad de reclamar. Y lo ubicamos básicamente en lo que es la superestructura. Haciendo un trabajo lineal, lo primero que tenemos que encontrar igual es la estructura. La estructura es lo que estuve comentando recién, es el trabajo, son las bases económicas, es lo que le pagan al trabajador, lo que puede comprar con ese salario. Todo lo que pasa por lo económico, lo diario, lo cotidiano, es la estructura para Marx. No es muy complejo, solamente lo económico. Ahora, la superestructura, como les decía, que es este concepto que creó Marx para explicar por qué el trabajador se aliena, por qué no es consciente de que es explotado, es porque aparecen diferentes instituciones, como decía, entre ellas el Estado. El Estado, para Marx, va a ser justamente el garante principal de que los derechos de los trabajadores no estén garantizados, o que justamente el burgués pueda explotarlos lo que quiera sin que el trabajador tenga la capacidad de organizarse. Dentro de la superestructura vamos a encontrar al Estado, vamos a encontrar a la Iglesia para Marx, vamos a encontrar a la justicia, a los políticos, al gobierno. Si hoy lo pasamos un poco más en la actualidad, pero también en aquella época, los medios de comunicación, no con tanta injerencia como ahora, pero ya existían algunos medios de comunicación, sobre todo los diarios. Entonces, todo lo que trabaje sobre la opinión pública o todo lo que tenga injerencia va a estar en esa burbuja que yo le llamo, en algún punto, como un domo, que encierra toda la estructura, que encierra toda la sociedad, que es esa superestructura. Una superestructura que está por encima del resto. Esa superestructura es la que guiona cotidianamente a la sociedad y le dice cómo tiene que pensar o sobre qué tiene que pensar. Entonces Marx va a decir, es simple, el trabajador está alienado y no es libre porque no le dan ni la libertad de poder pensar diferente. Le dicen cómo se tiene que vestir, qué tiene que comprar, dónde tiene que alquilar, y hasta la misma vida se la diagraman, que es un poco lo que hoy es la crítica del sistema capitalista, esa idea de, bueno, vas al colegio, te recibís, vas a la universidad, tenés tu trabajo, o sea, lo que hoy mejormente se conoce como el sueño americano
norteamericano, ya se podría remontar a aquella época con la idea de la superestructura también de Marx. O se podría llegar a generar una comparación para pasarlo más en la actualidad. Esa superestructura justamente es lo que oprime al trabajador, tanto que no se siente con la capacidad de poder reclamar o organizarse con otros trabajadores para llevar adelante, no sé, una huelga y reclamar por sus derechos o un mejor salario, mejores condiciones laborales. Van a pasar varios años para que eso pase y justamente Marx va a ser uno de los que va a quedar como referentes, sobre todo desde el pensamiento más ideológico, relacionados a poder haber organizado en algún punto lo que es el movimiento obrero. Sobre todo en Europa, nosotros vamos a pasar por otros procesos, también va a haber anarquismo, socialismo, comunismo, pero sobre todo estas ideas imperaron mucho en lo que es la Europa occidental, que es la que Marx vivía porque era alemán. Bien. Acá hay dos preguntas, una de Marisol, que nos pide el concepto de mercancía y su doble carácter. Bien, esto ya lo habíamos explicado al principio, lo volvemos a explicar, bien. Cuando habla de la mercancía y de la mercancía de trabajo, hablamos de su doble carácter. Primero, el primer carácter de la mercancía de trabajo es que es una mercancía que está, en teoría, en ese momento histórico, es una mercancía que está puesta con libertad, es decir, el obrero asalariado dispone de su libertad para poder ofrecer su fuerza de trabajo como mercancía, ¿bien? Es decir, ciudadanos libres que disponen de su fuerza de trabajo, pero que son alienados de su producción al vender la fuerza de trabajo por un salario. Bien, en esta relación tenemos la situación de libertad, tanto de que tiene los medios de producción, como del obrero asalariado. ¿Qué pasa en el medio para que el que genere riqueza sea pobre y el que no sea rico? Bien, la mercancía de trabajo tiene un doble carácter. Como mercancía se puede comprar y vender, pero también como mercancía genera y transforma para crear más mercancía. ¿Se entiende el doble carácter? Marisol, no sé si te quedó claro. Y la otra pregunta es si las sociedades pasadas dan como síntesis a la sociedad burguesa. Es una pregunta compleja, no necesariamente, es una correlación la una de la otra, pero sí corresponden al proceso histórico del hombre como transformador de la naturaleza para crear su vida material. No sé si me explico bien. ¿No? Bien, a ver. No necesariamente la sociedad capitalista es consecuencia de las otras tres etapas o tres modos o tres etapas de producción. La tribal, la comunal estatal o la feudal, ¿bien? Si nosotros lo analizamos separadas, vamos a ver que unas no se parecen nada a la otra, ¿bien? Pero sí el mismo devenir del hombre transformando la sociedad y generando su propia vida material, da como correlato un orden secuencial de estas. No vamos a saber si de acá a 50 años hay otra revolución y tenemos otro tipo de sociedad. No sé si me explico. A ver, no es una consecuencia lógica o matemática, porque no es que se llegó a la perfección con la sociedad capitalista. Es otro tipo de sociedad. Existen las mismas injusticias, existen siempre los mismos sectores oprimidos, ¿bien? Existe siempre instituciones que, mal o bien, o en mayor o en menor medida, responden a intereses. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado ha sido el modo de producción que nos da este tipo de sociedad, la sociedad capitalista. No sé si me explico. Ahora,
pero no es consecuentemente, o sea, no es una consecuencia lógica, digamos, la sociedad capitalista de los otros tipos de sociedades. Han pasado cosas, han pasado revoluciones. ¿Qué es una revolución? A ver, para que lo entendamos. ¿Qué diferencia hay entre evolución y revolución? La evolución supone la perfección de un estado de cosas, ¿bien? Es la superación de un mismo hecho o de un mismo desarrollo llegado a su perfección. No significa el cambio esencial o radical de eso que estamos viendo, ¿bien? La evolución es la perfección. Los teléfonos han evolucionado, ¿bien? Desde el primer teléfono a discado hasta los smartphones, ¿bien? En esencia no ha cambiado, sigue siendo un teléfono, ha evolucionado. Ahora, la revolución tiene que ver con un quiebre de paradigma, tiene que ver con que las cosas se hacían y se pensaban de una manera y luego se empezaron a pensar de otra. Tiene que ver con la cosmovisión, tiene que ver con la cosmovisión del mundo. A ver, un campesino en la Edad Media plantaba sus semillas y pasado el tiempo de fertilidad, pasada primavera y el verano, no creció, no tuvo cosecha. Y ese campesino pensaba en su interior qué pecado había cometido para que Dios lo castigue de esa manera. En la sociedad capitalista, lo que se piensa es que no se plantó a tiempo, el suelo estaba muy árido, le faltó agua, hubo sequía, hubo mucho calor. Cambia la conceptualización del hombre en sí mismo. ¿Bien? No, no sé si se puede explicar desde acá y de esta manera, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Por eso hablamos de revoluciones. En nuestro caso, por ejemplo, la revolución de 1810 terminó con un gobierno colonial para instaurar un gobierno propio, en principio republicano y democrático, pero terminó con un tipo de sujeción político que era colonial monárquico. Por eso es una revolución. No sé si me explico bien. Entonces, la sociedad capitalista no es una consecuencia de la sociedad feudal. No, la sociedad feudal no existe más. Ya está. Lo que sí podemos investigar, lo que sí podemos ver son los mismos grupos con otro nombre ahora, llámese en la sociedad feudal clero, noble, nobleza, llámese en la sociedad capitalista burgueses. Bien, llámese en la sociedad feudal siervos, llámese en la sociedad capitalista proletariado clase baja. Los sectores siempre han sido los mismos, los que gobiernan y los oprimidos. Bien, pero ¿qué cambió? El modo de producción, el modo de entender la sociedad, las instituciones políticas cambiaron, ¿bien? Pero no consecuentemente la sociedad capitalista es resultado de la sociedad feudal. No, porque la sociedad feudal desapareció. Bien, lo único que quedó de la sociedad feudal es la iglesia, y como vemos en Saint Simón, una iglesia que va siendo secularizada de a poco, va siendo apartada de las esferas de la sociedad para ir quedando relegada a los senos familiares como convicción propia de los hombres de querer ser cristianos, ¿no? Pero de la sociedad feudal no quedó nada, de la sociedad estatal o comunal no quedó nada, de la sociedad privada no quedó nada, salvo si queremos ponernos exquisitos, sí, si vamos al centro del Amazonas vamos a ver comunidades que viven de acuerdo a ese tipo de sociedad. Bueno, son comunidades que se han mantenido aisladas y llevan sus propios procesos de desarrollo, ¿no? Pero analizamos siempre la sociedad occidental europea, ¿bien? ¿Por qué? Porque, bueno, los cambios se dan en Europa y por un proceso de colonización nosotros tenemos contacto con Europa y ahí nos pegan de lleno los cambios a nosotros, ¿bien? Fede, ¿querés aportar algo?
¿Me estoy olvidando de algo? A ver, si vemos acá, muchas clases, habilidad, estructura, teoría, trabajo. ¿Quedó alguna cuestión más, Nel, que resolver? No, me parece que no. Chicos, ¿tienen alguna duda más? ¿Algo que quieran que contestemos, veamos, charlemos? Pueden desilenciar el micrófono y preguntarnos. ¿Cuándo tienen que entregar el trabajo? El trabajo práctico, fecha de entrega. Yo lo tengo que entregar el lunes El con lunes. Gian Greco. Sí. Bien. Solamente me falta esa pregunta que te dije, el método de la economía política. Genial. ¿Y ese texto ya se los alcanzó? Sí, ya está. Igual yo tengo el módulo del año pasado, entonces Ah, genial. sí me Bien. resulta más fácil leerlo del módulo que del celular que. Sí, no, obviamente. Pero bueno, no. Me falta esa sola pregunta a mí. Y habíamos hablado de la economía política. Sí, me la explicaste hace un ratito. Ah, Este video ustedes lo suben después, ¿no? Yo para después sí, que lea el texto sí. volver a escucharte. Ah, buenísimo. Va a subir en 2 partes porque, bueno, se cortó la primera y una que Ah, es verdad, se espere cortó. y Sí. a otra la voy a subir yo después. Ah, buenísimo. Dale. Porque hoy ya me pongo con eso y yo terminaría ya Genial. el trabajo. Ya que estábamos en clase de sociología, respecto a las otras materias, ¿cómo la están llevando? Yo me anoté a sociología y a taller de lectura y escritura, y esa la realidad es que vengo para atrás, porque me cuesta mucho y el primer trabajo que mandó directamente no lo hice, y este segundo trabajo hice la mitad. Así que no vengo muy bien con taller, pero le voy a meter igual porque es anual. Sí. ¿El resto? Antropología, porque no suben ningún video. Claro. Nada. Sí. Nos mandan a leer 4 textos y después lo único que te contestan es bien. A todos nos contestaron lo mismo, pero ¿qué sabemos el día de mañana cuando vamos a dar el parcial si está bien realmente o está mal si ellos no suben un video justificando las cosas? Sí. Ni un video, o sea, un video. No hay clases tampoco. Sí, entiendo que se complica. Desconozco, sinceramente, por lo que tengo entendido, no hubo un criterio uniforme de la facultad respecto de cómo se va a iniciar el primer cuatrimestre en situación de pandemia. ¿En qué afecta eso? En esta cuestión de que cada docente implementa la continuidad pedagógica como cree que le es más conveniente a él y no como realmente debería ser para los estudiantes. Quiero creer que institucionalmente, a la hora de finales, la facultad va a ser un poco más seria y va a tratar de generar los mecanismos necesarios para que cada estudiante pueda rendir en condiciones. Después, obviamente, y esto es algo que lo tienen que saber, ustedes no están en la secundaria, así que como sujetos de conocimiento le pueden exigir absolutamente lo que desean al docente, ¿bien? Yo te hago una pregunta. Sí. Nosotros tenemos el grupo, ¿no? Y nos hablamos y nos pasamos los archivos. Todos Sí. pusimos distintos. Coincidimos en algunas cosas, pero todos los trabajos están bien.
Sí, porque en general, mientras no se desvíen de la idea central, el objetivo es ese. El objetivo también es la producción de conocimiento en sí mismo. Y quizás con más o menos críticas, algunos compañeros y algunos estudiantes pueden orientarse hacia el concepto general, sí, más dice esto, y al mismo tiempo pueden estar dando su mirada crítica respecto de eso. Lo trágico sería que un docente recibiera 50 TP exactamente iguales, porque de ahí algo está pasando, ¿bien? Gracias. Y además también lo obligan al docente a revisar trabajo por trabajo y a Claro, bueno, conocerlos. ella en el trabajo que nos mandó dijo que iba a ser personalizado. Iba a poner bien, muy bien, o excelente, o regular. Pero a todos nos mandó el mismo, o sea, nos estuvo cargando porque no lo revisó. Hay una compañera que dio un texto en vez de Galeliano, dio un texto de otro, las preguntas, y no tiene nada que ver. ¿Y cómo le puso bien? Bueno, Y a otra compañera que lo subió le corrigió, otra profesora a la noche le puso, yo pedí de Galeliano, no pedí del otro autor. O sea, a ella sí se lo corrigió y a esta compañera no, y le puso todo bien de la cátedra de nosotros. tiene que ver con el tipo de docente o profesor que les toca. Muy importante es, y creo que es a lo que apuntan todos los docentes, es a llegar al final. Bien, que ustedes sigan la continuidad pedagógica, que no se desmotiven, que no se enojen, que no se enfaden y poder llegar al final. Con la esperanza de que se levante la cuarentena, de que puedan haber en algún momento, previo al final, alguna que otra clase dictada por el docente, pero sí, no se, a ver, no se sorprendan si ven que no existe el mismo grado de corrección para todos. Es decir, el docente a lo que apunta es a tratar de mantenerlos en la continuidad pedagógica para justamente no se vayan achicando las comisiones. Son trabajos prácticos, son cursadas, bien. Así que la idea es, en todo caso, hacer la corrección, poder hacer una devolución, que este concepto va así. En este concepto no se refería específicamente a esto, viene por otro lado. La idea sería así, ¿no?